Hola a todos mis amigos de YouTube, muchas gracias por toda la paciencia que me han tenido en los videos que subo, porque los subo como cada 4 o 5 meses, pero pues todas las responsabilidades de estudiar una maestría y de salir adelante en Alemania no me han hecho posible subir más videos, pero ahora que ya acabé la maestría probablemente podré subir más. He caminado algunos kilómetros para poder grabar el video frente a este hermoso lago que está cerca de la casa donde vivo ahorita, no en Múnich, pero como alrededor de Múnich. Esta es probablemente una de las últimas veces que venga. En este video quiero contarles cómo he aprendido alemán. No digo en pasado cómo aprendí alemán porque realmente aún me falta bastante. Estoy actualmente en B2, como mitad de B2, pero obviamente todavía me falta un largo camino, pero puedo decir que ya el alemán me ha ayudado muchísimo a integrarme en este país y a sentirme como mucho mejor y a lograr cosas que sin el alemán quizás no hubiera podido lograr hasta ahora. Este no es un video típico como, no, en el primer año me dediqué a aprender alemán de forma intensiva y luego ya supe alemán y empecé mi vida en Alemania, no, porque siendo realistas, soy de los casos de los que no tenían los fondos suficientes ni el tiempo para poderme dedicar un año completo a estudiar alemán. Siento que este video va a ser como un poco más realista a todas las cosas que de pronto se ven en internet de hablo 6 idiomas, lo aprendí en 3 meses, yo no sé qué, soy fluida en poco tiempo. No, la realidad es que no es así, ha tomado tiempo, ha tomado inversión y mucha paciencia y constancia. Yo empecé a estudiar alemán en el 2016 cuando todavía estaba en Colombia, porque cuando decidí que quería venirme a Alemania, pues no sé, tenía en la concepción de que aquí solo se podía venir a estudiar en alemán. No sabía que también habían programas en inglés, así que me inscribí al Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital en Bogotá, porque es de los institutos donde ofrecían cursos con el precio más bajo, así que era como lo que más se me ajustaba. Así que en ese instituto yo hice desde A1 hasta B1, eran clases más o menos de 6 horas a la semana y pues los días dependiendo de cómo se me ajustaba el horario de la universidad o a los trabajos que estaba haciendo en mesera, etc. Cada curso en ese momento valía más o menos 350.000 pesos colombianos y yo repetí de 1 o 2 veces. Así que más o menos entre todo me valió 1.750.000 pesos. Siento que este instituto fue bastante bueno, aprendí muchísimo y los profesores que nos daban las clases, la verdad, sabían muy bien todo el tema del alemán y ya habían estado en Alemania, entonces eso obviamente también les daba muchas más bases para podernos enseñar y explicar muchas cosas. Los grupos no eran tan grandes, eran más o menos de 7 estudiantes, así que se aprendía bastante. Y usábamos los libros de alemán que se llaman Menschen y que me parecieron muy buenos y muy didácticos. Para estos cursos tuve el apoyo financiero de mi familia en ese momento y en un punto me di cuenta que realmente no necesitaba aprender alemán para estudiar en Alemania, porque aquí también hay muchos programas de maestría que también son en inglés y yo quería venir a Alemania lo más pronto posible. Así que como yo ya tenía unas bases en inglés, decidí invertir en un curso de inglés. Ese curso de inglés lo hice en el American School Way, también en Bogotá. Entre que paré de estudiar alemán y empecé a estudiar inglés pasó más o menos año y medio, porque tenía que acabar la universidad y los primeros 3 meses después de graduarme no había conseguido trabajo, y cuando conseguí mi primer trabajo fue en un call center. Así que por 3 meses estuve trabajando en un call center en inglés y ahí me di cuenta que no tenía muy buen nivel de inglés. Así que me di cuenta que tenía que pagar un curso de inglés para poder tener el nivel necesario para poder aplicar a una maestría aquí en Alemania. Así que ahorré todo el dinero que pude de esta experiencia para poder inscribirme al Instituto de Inglés. Pero pues el inglés es otra historia. Aquí te voy a contar cómo he aprendido alemán. Así que en ese momento me enfoqué en el inglés y solo hasta que ya iba a empezar la maestría fue que retomé el alemán. Cuando fui aceptada en la Universidad de Alemania en Stuttgart fue en el 2021 y en esta maestría nos ofrecen a todos los estudiantes internacionales un curso intensivo de alemán de más o menos 6 semanas, pero intensivo. Eran 5 horas diarias de lunes a viernes. Me acuerdo que fue durante todo el mes de septiembre y las primeras 2 semanas de octubre.
Este curso fue totalmente gratis y el nivel que yo tomé fue A2-1. Ya cuando entramos como tal a estudiar la maestría, ya cuando empezamos, nos ofrecieron la oportunidad de hacer ya un curso extensivo que era solamente una vez a la semana por 3 horas. También con la universidad, así que también era gratis. En esta ocasión pues continué con el nivel que seguía, que sería A2-2. Así que para hacer el A2-2 pues fue durante todo el primer semestre. En el 2022 fue cuando continué con el B1-1, también como un curso extensivo ofrecido por la universidad, también completamente gratis. El nivel A2-2 y el B1-1 eran cursos solamente de una vez a la semana por 3 horas, así que claramente no se aprendía mucho y lo que se aprendía se olvidaba bastante rápido. Pero era mejor que nada porque teníamos como tal ya la carga académica de la maestría, algunos de nosotros teníamos que trabajar, así que al menos estudiar 3 horas de alemán a la semana era mejor que nada. Durante este mismo año, en el tercer semestre creo fue cuando me inscribí también mediante la universidad a unos cursos de gramática, que también creo que también eran una vez a la semana o 2, pero también eran muy poquitas horas. Sin embargo, fue como un refuerzo interesante de algunos temas básicos de gramática que pues siempre sirve estudiar aunque no sea tan intensivo, pero que sea algo constante. En ese mismo año, en el 2022, me animé a unirme a un reto de Lingoda que se llamaba el Super Sprint. Creo que ya no lo tienen. Pero el sistema era que ellos te daban unos créditos en tu cuenta de Lingoda y cada crédito equivalía a una clase. Así que cada día tenías que agendar una clase de alemán y si el reto era que todos los días tuvieras clases de alemán durante un mes o 2 meses, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 2 meses. Pero si fallabas alguna de esas clases, pues entonces ya perdías el reto. ¿Y que se ganaba al final del reto? Que te devolvían todo el dinero. Así que yo había pagado más o menos 700 euros por ese curso y me devolvieron todo el dinero de vuelta. Esos cursos eran con la metodología de Lingoda, entonces ellos tenían como unas presentaciones, como unos PDF, siempre con el mismo orden más o menos. Entonces cada clase la agrupaban por temas, aprendías vocabulario, algunas frases, los grupos eran pequeños, entonces digamos que se aprendía algo, pero personalmente no me pareció tan interesante porque en cada clase tenías que volverte a presentar porque siempre eran profesores diferentes y compañeros diferentes y siento que esto hace perder muchísimo tiempo y cuando no es el mismo profesor pues ellos no pueden tener como más o menos una idea de cómo has mejorado o no y la clase nunca alcanzaba para cubrir todos los temas que debían verse durante esa hora. Sin embargo, creo que fue una oportunidad muy interesante para no soltar el alemán y más cuando no tienes la oportunidad de pagar por un curso, como en mi caso. Durante el 2023 no pude estudiar alemán casi durante todo el año hasta que empezó octubre o noviembre, que encontré como una forma de estudiar alemán online con una escuela de Colombia. La escuela se llama Fundación Colombo Alemana de Barranquilla y con ellos hice el B1 completo por un costo de 1.800.000 pesos más o menos y lo dividían como en 4 grupos, entonces B1-1, B1-2, B1-3 y B1-4. Esto duró más o menos 2 o 3 meses y eran clases diarias de 2 horas, así que era muy interesante poder mantener el estudio de forma constante, pero 2 horas era mucho más realizable que 4 o 5 horas diarias. Con ellos tuve una profe muy bonita y ella la verdad es que nos enseñó mucho y era como la clase era muy didáctica y éramos más o menos 6 personas en cada clase, así que era más personal y se podía practicar mucho más. Con ellos también usábamos el libro de Menschen. Creo que hasta este punto siempre había usado el libro de Menschen en cada escuela en la que me inscribía o también cuando tenía los cursos con la universidad. Hasta ahí todavía no había cambiado el libro. Este curso lo hice mientras estaba haciendo la tesis, entonces fue como que hacía la tesis en la mañana y media tarde y luego tenía la clase de alemán de 4 a 6 de la tarde y ahí terminaba mi día. Entonces siempre era como que igual un esfuerzo hacer las 2 cosas a la vez, pero fue la verdad muy bueno. Porque ya después de que acabé yo mi tesis, pues aún me faltaban algunos créditos. Sin embargo, por una y otra razón no inscribí el semestre que seguía a la tesis.
entonces decidí en este tiempo inscribirme al siguiente curso de alemán y como ya con ellos había hecho el B1, pues ya podía empezar B2, lo cual era grandioso porque ya no me quedaba mucho tiempo para terminar la universidad, lo que significaba que ya tenía que tener un mejor nivel de alemán para poder buscar trabajo cuando me graduara. En ese tiempo que no tuve clases, decidí entonces trabajar y pagarme un curso intensivo de alemán aquí en Alemania de forma presencial. Este curso lo hice en el Deutsche Kolleg, que quedaba ahí en Almandring, ahí al lado de la Universidad de Stuttgart, y costó más o menos 750 euros, pero eran 5 horas todos los días, de lunes a viernes, por mes y medio. En este curso mejoré mi alemán muchísimo porque ya era pues con una profesora alemana y en persona. Era la primera vez desde el 2016 que por fin volví a tener un curso de alemán en persona. La última vez fue con el ILUT en Bogotá y esta vez fue ya aquí en Alemania y fue muy chévere porque cuando uno aprende alemán con otras personas presencialmente se aprende muchísimo más y se presta más atención. Este curso digamos que parecía costoso, pero es que eran muchísimas horas y también nos dejaban bastante tarea. Me demoraba 2 o 3 horas haciendo la tarea por la tarde. Así que en este curso fue cuando por fin siento que solté la lengua y me atreví a hablar y expresar mis ideas y lo que pensaba, cosa que no pasaba antes. El nivel que yo hice en Deutsche Kolleg fue específicamente el B1 más o B2-1, pues lo llaman de diferente forma, depende de cada escuela, pero era más o menos un repaso de todo lo que habíamos aprendido hasta ahora en los niveles A1, A2 y B1. Así que fue muy chévere porque recapitulé muchos temas que todavía no tenía muy claros. Y bueno, en el 2024 no pude seguir estudiando alemán porque ya no tenía los recursos para pagar por otro curso y en ese momento fue cuando empecé mi pasantía en BMW. Así que digamos que ya de por sí tenía que hablar en alemán y escuchar alemán todos los días durante mi pasantía y llegaba muy cansada a la casa. Realmente no podía yo tampoco seguir estudiando porque no me quedaba energía. De verdad estaba muy cansada, siento que era un esfuerzo emocional y intelectual bastante alto para mí. Y pues igual, como les digo, no tenía tampoco pues los medios para pagar por otro curso, así que lo que yo hice fue comprarme el libro P2 para estudiar yo misma, pero la verdad es que no estudié casi nada durante los 6 meses que tuve la pasantía, por lo que les digo que estaba muy cansada todo el tiempo. Ya la pasantía la acabé hace casi un mes y ya he vuelto a retomar el alemán con el libro que compré y también con otros recursos que ya tenía de hace un tiempo. Pues ahí digamos que va mi progreso de alemán. En este momento, como les digo, ya tengo más o menos un B2.1. No es un alemán perfecto, pero me ayudó a conseguir un trabajo. Solo 10 días después de acabar mi pasantía me llamaron a ofrecerme un trabajo para el que ya había tenido 2 entrevistas, así que creo que el alemán que tengo me ha servido muchísimo y son cosas que no lograría si no me hubiera esforzado durante estos años en no soltarlo, aunque tuviera ya de por sí una carga académica alta o así tuviese que trabajar. Es algo que hay que hacerlo y que de verdad le abre a uno muchísimas puertas. Y bueno, ¿cómo sigue? En este momento tengo un poco de miedo porque obviamente en BMW me di cuenta de las debilidades que tenía en el idioma. Digamos que cuando me dan instrucciones muy específicas, la verdad es que no las cojo porque me falta mucho mejorar esta atención al detalle, a esas palabras específicas, a seguir instrucciones. En alemán me cuesta todavía bastante y pues obviamente expresar ideas específicas como explicaciones complejas también me cuesta mucho y supongo que en los primeros 6 meses de prueba que tengo en mi contrato pues obviamente tengo que mejorar mi alemán sustancialmente para que me dejen. Obviamente no creo que me echaran si no mejorara hasta C1, pero obviamente tengo que mostrar ya una fluidez bastante avanzada y que me permita realizar mi trabajo de forma correcta y sin tantos errores debido al idioma.
Así que ese es el reto que viene y espero ya este año tener el C1. Espero que este video dé una luz de un progreso en un idioma un poco más realista y no como lo que siempre nos quieren mostrar en la publicidad en internet, de que puedes aprender un curso en 3 meses, que vas a ser fluido apenas llegues a otro país. No, o sea, eso requiere esfuerzo y además que la vida de por sí ya tiene sus propias responsabilidades, pero eso no significa que no haya que esforzarse, así sea de a poquitos, pero hay que ser constante y en algún punto pues obviamente las cosas van a mejorar y se va a ver el progreso y se van a ver las oportunidades de ese esfuerzo que uno hace. Sí que aprender un idioma lleva tiempo, lleva mucha paciencia, mucha práctica y como mantener el objetivo siempre en mente. Gracias por ver el video y nos vemos después.